Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la segunda parte de instituciones. Bueno, tener en cuenta entonces esto de la construcción social, de que está atravesado por un orden social, económico, político, podemos decir también, y que no son inmutables, no son inmutables en el sentido de que no se puedan modificar. Sí se pueden modificar, tampoco son eternas. A lo largo de la historia hemos visto cómo estas instituciones se han ido modificando. Quería entonces hablar de uno de los conceptos más importantes sobre instituciones, que son los conceptos de instituido e instituyente. Y sobre lo instituido y lo instituyente tenemos que nombrar a Cornelius Castoriadis, que es uno de los grandes pensadores que yo les nombré al comienzo. ¿Sí? Bien. Eh, entonces, va a decir Cornelius Castoriadis que hay un doble movimiento en esta creación, en esta construcción social que es la institución. Y ese doble movimiento se va a dar por lo instituido y lo instituyente, ¿sí? Va a ser recién en las décadas del 60, 70 y 80 que se pudo replantear esto de el concepto institucional de lo que está instituido como perpetuo, ¿no? Y empieza a introducirte estas ideas de que, no, que las instituciones que permiten alterar, modificar determinados preconceptos, ¿no? Hay un preconcepto, una idea ya adquirida, pero con la posibilidad de ser modificada. Especialmente aquellas nociones, dice, muy arraigadas, ¿sí? Entonces, ¿qué va a decir Castoriadis sobre la institución? Por un lado va a decir, es algo creado por la sociedad, ¿sí? Lo que dijimos, y que contiene los elementos para que esa sociedad se organice y se ordene, es lo que habíamos hablado anteriormente. Es necesaria la institución para que esa sociedad se organice y se ordene. También otro de los conceptos importantes es el de que es una forma de aprendizaje. Uno aprende a través de todos estos elementos que otorga la institución. Y en tercer lugar va a decir que son dispositivos que usan el sistema para perpetuarse. Sí, obviamente que no podemos estar modificando las normas y las reglas constantemente, ¿no? No entraríamos en un estado de caos generalizado que ya no sabía para dónde agarrar, aunque hay épocas de crisis, que esto puede suceder en menor o mayor eh, frecuencia, pero en realidad una regla, una norma es para ordenar, entonces también hay un sentido de continuidad, ¿no es cierto? En esto. En los dispositivos que usa el sistema para perdurar, dice, aparece el elemento reproductivo, en el sentido de aquello que su funcionamiento se reproduce para perpetuarse. Es decir, esto significa que todo aquello instituido, todo aquello que es un preconcepto, uno lo reproduce consciente e inconscientemente, ¿no? Lo reproduce en las formas de actuar en diferentes eh, lugares, ¿no? Hay una reproducción. Eh, Dice, es como que gobierna, domina o estructura a los sujetos desde una especie desde afuera, o sea, todo esto va a actuar desde el afuera. ¿Por qué el afuera? Porque en un adentro estarían los sujetos y en un afuera moldeador estarían las instituciones sociales, escuela, fábrica, cárcel, tribunales, etcétera, cumpliendo las funciones de reproducción y ordenamiento, claro. Entonces, estas normas, valores que ya están instituidas, va a influenciar sobre un adentro, sobre nosotros que ya tenemos claro, ¿no?
una vez aprendidas, porque es un sistema de aprendizaje, cómo funciona la iglesia, cómo funciona el hospital, cómo funciona la escuela, ¿sí? Este es el problema que Castoriadis fundamentalmente se planteó abordar. Por ejemplo, ya en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Eh, decía que espontáneamente manejamos sobre las instituciones, estos preconceptos que manejamos espontáneamente. Entonces, Castoriadis diría que solo estamos viendo el polo instituido de la institución, o sea, lo que ya está funcionando, ¿sí? Pero sin ver todo aquello que hace ruido dentro de los instituidos y que muchas veces se conlleva a lo modificable, ¿eh? A la discontinuidad de eso que pasaría a lo otro, lo instituye. Entonces dice, por otro lado, estaríamos viendo por objetivo de la institución y no estaríamos teniendo en cuenta su componente subjetivo. Claro, porque todas estas normas, valores, reglas, qué sé yo, forman parte del objetivo. Pero al internalizar nosotros todo esto y nuestra mirada, desde nuestra subjetividad sobre todo esto, va a denominarse, dice, el polo subjetivo. Está el polo objetivo y el polo subjetivo, ¿sí? Entonces dice, no es tan difícil dentro del sistema de razonamiento pensar que el aprendizaje que nos insertaron, porque nosotros aprendimos todas estas normas y valores que ya estaban instituidas, pueden llegar a ser modificables, ¿no? En el sentido, dice, desde que la persona aprende a comer, a usar los cubiertos, a hacer lo que se debe hacer, y recuerden ustedes el ideal del yo, lo que debe hacerse y lo que no debe hacerse, que es una instancia super yoica. Entonces dice, la persona aprende a comer, a hacer lo que se debe hacer y no hacer. Esto no se hace, aquello tampoco. Y luego en la escuela, ¿no? Pero lo absolutamente inédito del pensamiento de Castoriadis es afirmar que la institución social, que lo propio del dominio histórico social, el del hombre, es creado por la imaginación. Claro, al ser construido por la imaginación del hombre, ¿no? Pensemos desde lo más básico, una mesa. Una mesa fue construida para un uso determinado y la palabra que la identifica también fue una construcción social. Entonces, siempre pensando desde ese imaginario radical, ¿sí? Entonces dice, esto quiere decir que puede haber nuevas sociedades, como de hecho, según la historia lo demuestra, eh, que van a demostrar otra cosa, ¿no? Surgen nuevos hombres y por lo tanto surgen nuevas sociedades. Y empieza también la diferenciación, la diversidad. Algunos que quieren mantener la cosa como ya está y otros que quieren incorporar ideas nuevas. Cada formación social, dice, es una forma social en la medida que también es una subjetividad, ¿no? Y entre las distintas subjetividades hay una heterogeneidad fuerte. Y eso es lo importante, tener en cuenta que somos personas distintas, ¿no? Y que, bueno, a veces por consenso, dentro de esa heterogeneidad, cosas fueron creadas que son pasibles de ser modificadas, ¿sí? Por ejemplo, él va a dar el ejemplo de libertad, ¿no? ¿Qué fue libertad en la época de la esclavitud? ¿Qué fue la libertad en nuestra época? ¿No? ¿Qué conceptos? Si empezamos con los conceptos de lo igualitario, de la libertad, fíjense que hubo un antes y después en la historia con la Revolución Francesa,
¿no? Donde el concepto de libertad, igualdad y fraternidad vino a marcar un antes y después, una época muy revolucionaria. Antes se había naturalizado el tema, por ejemplo, de la esclavitud, de las clases sociales, del que el que tiene y el que no tiene. Estaba muy naturalizado, ¿no? Y entonces todos estos conceptos, ¿no? Ante la diversidad, ante los nuevos hombres, pasaron a ser modificados, ¿no? Eh, entonces, él va a introducir lo segundo, ¿no? Segundo concepto, que es lo instituyente. Sobre lo instituido va a operar lo instituyente, que tiene que ver con el segundo movimiento. Él habla de dos movimientos, ¿no? El ser social va a decir es actividad y es hacer. El ser social crea la cultura, obviamente. El ser humano es actividad, pero esa actividad que crea es un hacer que inventa. Miren qué importante esto. Es un hacer que genera a diferencia de cualquier otro ser vivo. ¿Sí? Somos sujetos de creación. El ser humano imagina, despliega, genera algo allí donde no había, transforma el planeta, ¿no? Si tenemos que comparar lo que era la vivienda, por ejemplo, en la época de la prehistoria y lo que se ha construido ahora, imagínense cómo la imaginación, la creación ha podido eh, evolucionar en este aspecto, ¿no? Eh, entonces dice, el cambio social implica discontinuidades radicales que no pueden ser explicadas en términos de causas deterministas o presentadas como una secuencia de acontecimientos. El cambio emerge a través del imaginario social. El imaginario social. Todas las sociedades construyen sus propios imaginarios, instituciones, leyes, tradiciones, creencias y comportamientos. Y acá está el tema de la diversidad cultural, ¿no? De la diversidad en tradiciones, en religión, como también a las sociedades de ese lugar se van diferenciando. El ser humano, va a decir Castoriadis, modifica y crea su entorno para cubrir las necesidades, tanto individuales como sociales, en el proceso de la vida. Y estas modificaciones están íntimamente ligadas a una época y cultura determinada. Claro, acá tenemos que diferenciar qué pasaba con las civilizaciones antiguas, cuáles eran sus necesidades. ¿Eh? Fíjense la relación con las divinidades, muchos se regían por las divinidades, el politeísmo, luego el monoteísmo, y en base a estas necesidades de poder no solo subsistir desde el alimento, o sea, de lo básico, sino después desde lo religioso, se ha ido diferenciando, ¿no? Dicen, en un estado más complejo, cada civilización, la escalada de los castigos fue diferente. Sí, ni hablar en términos de lo que era considerado pasible de ser castigado o no, y la forma, ¿no? Como, por ejemplo, las leyes en cuanto a lo penal, al delito, fueron modificándose. Y con respecto a lo religioso, fueron modificándose, ¿no? Entonces, Castoriadis insiste en la existencia y la necesidad de un camino, el proyecto autoemancipación autónoma. Para él, hasta el presente, las sociedades han sido imaginarios, atribuyéndonos a alguna autoridad extrasocial. Dios, los antepasados, la necesidad histórica, ¿no? Y las sociedades heterónimas no se dan cuenta de que las instituciones son autoconstruidas. Claro, si nosotros nos valemos de lo ya creado, y bueno, esto se
tiene que seguir porque siempre se hizo así, eso, ¿no? Hay que creer en esto, porque bueno, no hay otra. Entonces, estamos dejando de lado esto de la creación propia del hombre, ¿no? De que nosotros somos seres humanos que construimos esta realidad social constantemente, ¿sí? Bien, entonces tener en cuenta la diferencia de las épocas, los discursos, los valores, ¿sí? Cómo eran los pueblos originarios para los llegados, para las primeras colonias, ¿no? Eh, para los colonizadores, qué eran para ellos los integrantes de los pueblos originarios, qué son los pueblos originarios para nosotros en la actualidad, cuáles son los derechos de los pueblos originarios, ¿sí? La discriminación hacia el otro diferente, ¿se modificó? ¿No se modificó como es hoy en día? Hay leyes que los amparan, por ejemplo. Y también esta idea del rechazo que antes no existía en otras sociedades de aquellos que quedan afuera, ¿no? Esta idea de que no tiene por qué ningún sujeto, ningún ser humano quedar por fuera del sistema, ¿no? Es una idea de más esta época, ¿no? Que de la época obviamente del siglo XVIII, XVII, etc. Bien, la diversidad de género sería otra cosa para pensar dentro de lo instituido e instituyente. Los nuevos formatos de familia, el concepto de meritocracia, que se merece aquel que ha logrado buenos promedios, ha logrado una formación superadora y entonces merece mejor trato, mejores oportunidades. Eh, bien, y tener en cuenta que dentro del marco de lo instituyente, el ser humano se inventa a sí mismo. El ser humano se inventa a sí mismo. Otro tema que también podemos replantearlo es el tema del consumo. ¿Cómo era el tema del consumo en esas sociedades de los siglos pasados? ¿Cómo es el tema del consumo ahora? ¿Qué era lo instituido y qué es ahora lo instituyente? Bien, bueno, continuando entonces, eh, después de haber aclarado estos dos conceptos que son muy importantes, vamos a ver cuáles son las clases de instituciones que podemos analizar en el aquí y ahora. Algunas instituciones, va a decir Ulloa, son apegadas al mito, apegadas a esto de la historia familiar, de lo fundacional, ¿no? Son por ahí instituciones, organizaciones, ¿no? Organizaciones dentro de las instituciones, eh, muy por ahí antiguas, donde esa tradición familiar tenía una huella, una impronta muy arraigada entre los que integran esa organización y que los invita a seguir con esto de lo instituido. Entonces hay no solo familia, tradiciones, simbolismo y otras instituciones que ya se diferencian y van más allá hacia la autonomía, hacia independizarse de todo esto tradicional, de esto todo simbólico, tener en cuenta el contexto, porque lo institucional, por más que sea muy apegado a las tradiciones, tiene que tener en cuenta ciertas organizaciones el contexto en el cual se mueve. Lo socioeconómico, lo político va variando constantemente y entonces en virtud de eso el apegarse puede ser contraproducente. Entonces, en ese lugar hay instituciones que, bueno, tienden más a despegarse de todo esto. Los discursos entre determinadas organizaciones son muy homogeneizadores, o sea, con una tendencia hacia que los empleados, hacia los alumnos, piensen de determinada manera, ¿no? Algo muy
este, formateado, ¿no? Como que, bueno, salgan todos moldeados de determinada manera. Y entonces promueven mucho la fragilidad yoica. Cuanto más homogeneizador sea, cuanto menos permita la diversidad, las nuevas ideas, esto de que, bueno, el pensar distinto, entonces, psicológicamente hablando, va a afectar al yo, ¿sí? Va a afectar a mi persona, que no puedo introducir ninguna innovación, ninguna nueva idea, porque voy a ser, de alguna manera, mal mirado, sancionado. Entonces, eh, dentro de una dentro de una organización, eh, Ulloa va a plantear el tema o el tema institucional desde las articulaciones. Él lo va a ver como un cuerpo articulado, ¿no? Como si fuese un cuerpo humano articulado, ¿no? Con los brazos, las piernas, el resto del cuerpo. Pero imagínense ustedes que ante determinadas situaciones, esas articulaciones se pueden fracturar, ¿sí? Mayor o menor grado. Entonces, va también a, eh, a tratar de analizar el tema desde las articulaciones de diferentes formas, ¿no? Las articulaciones o las fracturas en las articulaciones pueden ser de origen geográfico, ¿no? Si yo estoy trabajando en un ámbito insalubre, con poca luz o siempre luz artificial, donde el aire no circula bien, donde hay mucho ruido, ¿no? Eh, el espacio no es el adecuado para la cantidad de gente, estoy dando estos ejemplos de muchísimos. Entonces, eso puede afectar no solo a mi salud, sino a la forma en que yo realizo el trabajo. Dentro de esa forma, ni hablar de lo que se ha descubierto en el trabajo esclavo, ¿no? De algunas empresas hoy en día, lamentablemente, que estaban recluidos en una habitación sin ventilación, sin nada. Bueno, ni hablar de eso. Pero bueno, estas serían fracturas de tipo geográficas, para poder diferenciarlas de otras que tienen que ver también con los roles que cumplimos dentro de una organización. Por ejemplo, están claros los roles. La persona que, acuérdense ustedes del concepto de rol, donde hay una expectativa del rol, de que el otro tiene que cumplir con determinado rol. ¿Qué pasa si esto no ocurre? Si el rol lo termina cumpliendo otro, si hay una superposición de roles porque no están claras las tareas, si hay personas que están sobrecargadas de trabajo mientras otras miran el techo porque no saben qué hacer. ¿Qué pasa con las funciones? ¿Qué pasa con lo que cada uno debería realizar dentro de esa organización? ¿Sí? Entonces, acá empieza la comunicación. La comunicación es fluida, la comunicación es clara, porque hoy en día estamos viendo mucho esto. Gente, si vamos a un departamento y son 5 empleados y pedimos información, por ahí uno entendió una cosa y otro entendió otra, porque no está clara la información, uno no sabe a quién creerle, eso pasa mucho. No solo que falta de información para esas personas, no solo que se entiende mal, sino que hay falta de información. Entonces uno dice, pero esto que le estoy preguntando debería saberlo, pero no lo sabe. Hay una comunicación escasa, ¿no? Y todo lo que conlleva a cuando la comunicación no es buena, ¿no? Entonces cuando uno acá va a interferir lo consciente, pero también interfiere lo inconsciente. Ahí empezamos a hablar de lo psicológico. ¿Eh? A nivel fractura ya estamos hablando de lo psicológico.
Entonces, ¿qué va a representar esa organización para mí? ¿Sí? Eh, Cuando hay malentendidos, cuando hay ruidos comunicacionales, cuando hay situaciones de injusticia, cuando hay autoritarismo, ¿no? Cuando no se tienen en cuenta las necesidades de los empleados, las innovaciones, etcétera, etcétera, estamos ya entrando en el tema de los síntomas que los sujetos pertenecientes a una organización empiezan a transmitir. Y va a decir eh, Ulloa, ¿sí? Que hay situaciones muy transferenciales, donde uno a la institución la ve como un padre, ¿eh? Acuérdense de las imagos, de las cuales habla Pichon Rivière, que me representa el otro. Entonces esa organización forma parte, va a tener este, una cierta carga libidinal que yo deposito sobre la misma. Y yo puedo verla como un padre que me da el sustento, padre dador en este caso, el padre que me ordena, que pone valores y los cuales yo respeto y respeto a rajatabla y entonces me paso un poco para el otro lado, pero también puedo actuar desde el sometimiento, ¿no? Como es el oprimido. Bueno, acepto cualquier cosa que diga porque me dio trabajo, porque yo le tengo que responder, ¿no? Este, estoy obligado a cumplir todo lo que me dice, etc. O también puede ser el hijo, ese sería el hijo sometido, digamos, el hijo obediente. O puede ser también el hijo rebelde, y entonces yo me rebelo contra las normas, contra todo esto que la institución o la organización está imponiendo porque no estoy de acuerdo con la misma. ¿Sí? Puedo irme o confrontar, ¿no? Serían las dos posturas. Entonces, eh, para terminar esta segunda parte, una frase para mí muy significativa, simbólica, desde Fernando Ulloa, que en su texto La novena clínica, les pone esto en su texto La novena clínica. Ulloa dice que cuando los sujetos dejan de ser hacedores, ¿no? Constructores, y son solo hechuras, se instaura un malestar en la cultura, que es la de la mortificación. La de la mortificación. Desaparece la atención, porque yo dejo de luchar contra lo que no puedo, desaparece la atención. Y los sujetos naturalizan la intimidación. Fíjense qué importante. Los sujetos naturalizan la intimidación. Una comunidad, dice Ulloa, mortificada, es presa de cualquier embaucador y de sus falsas promesas. ¿Sí? Bueno, hasta acá la segunda parte. En la otra continuaremos con otros conceptos como el de dispersión, el de integración, implicación, sobreimplicación y lo que es el analizador. Muchas gracias.